¿Qué tal? Quien les habla es Jorge Tapia y continuamos con nuestro curso de termodinámica. En esta ocasión vamos a estar viendo la unidad número 4 que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, ahora analizando sistemas abiertos. Nuestro curso considera prácticamente en esta unidad dos partes. En la primera parte vamos a estar viendo lo siguiente. En esta primera parte estaremos viendo la clasificación de los sistemas por la interacción con la masa, la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Vamos a estar describiendo la expresión analítica para determinar los flujos másicos y volumétricos y también estaríamos viendo la expresión para la conservación de la masa en un volumen de control y estaríamos concluyendo esta primera parte analizando las expresiones analíticas para determinar la entalpía y la metalpía. Ya posteriormente, en una segunda parte, se estará viendo la conservación de la energía en un volumen de control, la energía total de un fluido en movimiento y estaríamos viendo algunos procesos en dispositivos que tienen que ver con un flujo permanente y estaríamos concluyendo este análisis para los sistemas que consideran un flujo no permanente. Aquí tenemos una imagen que puede estar considerando la aplicación, en este caso, de la primera ley para un sistema abierto, que es una presa, ¿sí?, la cual a través de una diferencia potencial se genera un cambio de energía cinética que se aprovecha para mover una turbina y esta produce energía eléctrica. Y así es como estaríamos aplicando, por ejemplo, la primera ley en un sistema de flujo permanente para la generación de energía. Como ya hemos mencionado anteriormente, los sistemas termodinámicos pueden interactuar de tres maneras con su entorno: vía calor, vía trabajo o vía masa. Si nosotros queremos clasificar los sistemas por interacción vía masa, estos pueden ser sistemas cerrados o sistemas abiertos. Los sistemas cerrados no permiten la interacción vía masa con el entorno, ¿sí? Sin embargo, los sistemas abiertos sí permiten una interacción de masa con el entorno. Estos sistemas abiertos también son conocidos como volúmenes de control y estos se pueden clasificar de dos maneras: sistemas de flujo permanente y sistemas de flujo no permanente. Los sistemas de flujo permanente prácticamente consideran que el fluido que entra al sistema es igual al fluido que sale y que las propiedades dentro del volumen de control no cambian, ¿sí? Por lo tanto, la energía, la presión, la temperatura prácticamente no están cambiando en el tiempo dentro del volumen de control. Sin embargo, en los sistemas de flujo no permanente, que prácticamente pueden ser sistemas de carga o descarga, las propiedades dentro del volumen de control sí cambian en el tiempo, ya que el sistema puede estarse cargando o descargando, por el hecho de estar ganando masa o estar perdiendo masa. Y estos serían los dos tipos de sistemas abiertos que pudiéramos estar considerando: sistemas de flujo permanente y sistemas de flujo no permanente. A continuación vamos a analizar la primera ley. Tenemos que para un sistema en general que experimente cualquier clase de proceso, el cambio neto en la energía total del sistema durante este proceso va a ser igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del mismo sistema durante el proceso. Es decir, todas estas energías que entran vía calor, trabajo y masa, menos toda la energía que sale del sistema vía calor, trabajo y masa, trae como consecuencia el cambio en la energía total de nuestro sistema. Este cambio en energía total pues va a representar un cambio en la energía interna, más su cambio en energía cinética, más el cambio en energía potencial. También podemos expresar la primera ley en forma de tasa. Tenemos la tasa de entrada de energía menos la tasa de salida de energía, que trae como consecuencia la variación de la energía de nuestro sistema con respecto al tiempo. Obviamente las unidades correspondientes van a ser kilowatts o BTU hora. Así también que para un sistema abierto, ¿sí?, que interactúa con su entorno, este puede tener estas interacciones vía calor, trabajo y masa. A estos sistemas abiertos también se les conoce como volúmenes de control. A continuación vamos a profundizar un poco más con la expresión de la primera ley para un sistema termodinámico. Para ello nos apoyamos en esta imagen, donde tenemos a nuestro sistema termodinámico interactuante con su entorno. Así también entre el sistema y el entorno tenemos la frontera, y este sistema puede interactuar pues vía potencia, tasa de transferencia de calor, masa que puede entrar al sistema o masa que puede salir del mismo sistema. Como consecuencia de estas interacciones energéticas, nuestro sistema pues puede cambiar su energía con respecto al tiempo. Esto acá que se acaba de mencionar se puede escribir de manera analítica a través de esta expresión,
donde tenemos la sumatoria de todas las representaciones que pueda tener el trabajo por unidad de tiempo, con la contribución de la tasa de transferencia de calor, ¿sí? Que también pueden ser positivas y negativas, pueden ser diferentes entradas, diferentes salidas. Así también tenemos la contribución exclusivamente de la ganancia de masa con sus respectivas energías, que en este caso la entalpía, energía cinética, energía potencial específicas, ¿sí? Para cada entrada, y lo mismo se pudiera estar analizando para cada salida de masa por unidad de tiempo, multiplicando a la entalpía, energía cinética, energía potencial específica. Esto es para cada salida. Como consecuencia de estas manifestaciones energéticas o resultado del proceso termodinámico, dan como resultado pues, que nuestra energía en el sistema cambie en el tiempo. Como podrán darse cuenta, es una derivada de la energía con respecto al tiempo. Tendríamos que estar conociendo la expresión analítica de la energía y cómo está cambiando el tiempo para poder hacer la derivada. Sin embargo, podemos hacer una aproximación, decir que el proceso ocurre en un intervalo de tiempo finito y que esa función pues prácticamente se puede estar determinando como una diferencia entre la energía del estado final y la energía en el estado inicial, que es lo que tenemos a continuación de este lado de la igualdad. Este término que estoy señalando pues hace referencia a la energía en el estado final, donde es la masa en el estado final que multiplica pues prácticamente a la energía interna, energía cinética y energía potencial específica del estado final, menos al producto de la masa en el estado inicial de nuestro sistema, que multiplica pues a su energía interna, energía cinética y energía potencial específica del estado inicial de nuestro sistema. Esta diferencia pues va a estar dividida entre el intervalo de tiempo en el cual ocurre el proceso. Es importante notar que esta expresión es general, prácticamente se puede aplicar para sistemas de flujo permanente. En ese caso, la energía dentro del sistema no cambia en el tiempo porque la masa que entra es igual a la masa que sale y la energía del sistema en el tiempo no cambia. Esta derivada se hace igual a cero. Entonces, la ecuación para un sistema de flujo permanente sería igual a cero. Y para un sistema de flujo no permanente, pues esta derivada la podemos estar aproximando por esta diferencia entre energías entre el intervalo del tiempo para el proceso. Y es así como esta ecuación, como menciono, es general, también se puede aplicar para sistemas cerrados, ya que podemos estar eliminando la entrada y la salida de masa y tendríamos la implementación para un sistema cerrado. A los sistemas termodinámicos que pueden interactuar vía masa también se les conoce como volúmenes de control. Prácticamente en ellos se delimita una región virtual en la cual se va a estar haciendo un análisis respectivo de cómo este volumen está interactuante con su entorno, ¿no? Aquí tenemos el sistema termodinámico, como habíamos visto anteriormente. Este sistema pues va a estar definido mediante un volumen y este volumen puede tener interacciones vía potencia, tasa de transferencia de calor, flujo de masa que entra o flujo de masa que sale. Aquí tenemos una imagen representativa de un sistema abierto que tiene 3 entradas, tiene una salida y tiene 2 interacciones con su entorno vía trabajo. Uno mediante esta flecha, que sería un trabajo positivo porque estaría entrando al sistema, y tendríamos otra contribución vía trabajo, que sería este trabajo eléctrico, que también sería positivo porque está entrando a nuestro sistema. En este caso, para los sistemas cerrados, pues se habla de una masa de control, pero como mencionamos previamente, para sistemas abiertos estamos considerando ahora un volumen de control. Hay varios ejemplos de volúmenes de control, como puede ser un compresor, puede ser una turbina, puede ser una bomba, una tobera, un difusor, un intercambiador de calor, entre otros ejemplos. Como vimos en láminas previas, prácticamente el flujo másico juega un papel importante en la determinación de la primera ley para los volúmenes de control. Para ello, pudiéramos hacer un análisis. Tenemos aquí prácticamente un volumen de control, obviamente también conformado con una superficie de control, ¿sí? Dentro del volumen de control, pues tenemos propiedades como masa, volumen, temperatura, energía interna, entalpía, etc. Tomamos un diferencial de volumen
y este diferencial de volumen va a contener un diferencial de masa. Ahora, ¿cómo este diferencial de masa puede entrar o salir en una frontera? Pues tendríamos que estar considerando un diferencial de área. En este caso, este diferencial de área va a estar considerado ya sea a la entrada o a la salida. ¿Cómo este diferencial de masa va a salir? ¿Con qué velocidad saldría? ¿Cuáles serían las características de esa salida? ¿O cuáles serían esas características de entrada? Para ello pudiéramos nosotros considerar este diferencial de flujo másico, que lo vamos a estar determinando como el producto de la densidad, ¿sí?, de ese diferencial de masa por el producto de la velocidad, en este caso, cómo entra o cómo sale al volumen de control ese diferencial de masa. Aquí particularmente necesitamos la componente normal a la superficie, ¿sí?, por el diferencial de área. En este caso, pues obviamente va a estar integrado en toda la entrada o toda la salida, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente la superficie de control, tenemos el diferencial de área y tendríamos que estar tomando prácticamente la componente normal de la velocidad para poder estar determinando este flujo másico. Aquí tendríamos que estar integrando en ambos lados de esta ecuación, ¿sí?, para obtener el flujo másico. Sin embargo, no es tan simple porque la densidad no necesariamente va a ser uniforme, ¿sí? En este diferencial de volumen, donde tenemos el diferencial de masa, la densidad no necesariamente sería uniforme entre todo este diferencial. De ser así, pues sería muy sencillo, ya que si es constante, pues sale la integral. Lo mismo con la velocidad de entrada o salida, ¿sí? La manera en la cual entra esa masa o sale esa masa no necesariamente va a tener la misma velocidad. En el caso de que sea constante la velocidad, pues puede salir integral y simplemente ahora se simplifica porque sería una integral sobre el área. Es decir, el flujo másico sería en ese sentido igual a la densidad por la velocidad normal por el área. Y ese sería el caso en el cual tendríamos una simplificación para poder estar determinando el flujo másico. Obviamente las unidades en el sistema internacional serían kilogramos por segundo o en el sistema inglés libra masa hora. Como vimos en la lámina anterior, para poder determinar el flujo másico es fundamental conocer la densidad y la velocidad normal del flujo. En este caso, para la densidad es muy simple poder aproximarla a una constante y poder retirarla de la integral. Sin embargo, para la velocidad normal es más complejo. Aquí tenemos un perfil de velocidades del comportamiento de un fluido en el interior de una tubería y pueden ver cómo es el comportamiento de la velocidad. Tiene valores inferiores cuando se aproxima a la superficie interior de la tubería. Sin embargo, la velocidad se incrementa conforme se acerca a la parte intermedia. Es decir, pasar de una velocidad real a una velocidad promedio estaría requiriendo realizar la siguiente integral. Como podrán ver, esta es la sección transversal total, ¿sí?, y tendríamos que estar resolviendo esta integral para poder determinar la velocidad promedio. Es decir, ver cómo se estaría comportando la velocidad normal para cada diferencial de área e integrarlo. Para poder determinar una relación entre el flujo volumétrico y el flujo másico, recordemos la expresión para determinar el flujo másico, que era la integral de el área transversal donde entra o sale la masa por el producto de la densidad por la velocidad normal a la superficie por el diferencial del área de la sección transversal. Si la densidad y la velocidad eran constantes, salían de la integral, es decir, estamos determinando el flujo másico como el producto de la densidad por la velocidad promedio por el área de la sección transversal de la entrada o la salida, por donde el flujo de masa pasa, ¿no? Si queremos determinar el flujo volumétrico, vemos que esta integral, ¿sí?, es similar a esta, a diferencia de la densidad, ¿sí? Es decir, el flujo volumétrico al momento de realizar esta integral va a ser igual a la velocidad promedio por el área de la sección transversal por donde está pasando esa masa. Como mencioné, pues la relación entre el flujo volumétrico y el flujo másico es la densidad, es decir, el flujo másico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico. Recordarán que la densidad es igual al inverso del volumen específico. Es decir, podemos determinar el flujo másico si conocemos el flujo volumétrico y lo dividimos entre la densidad.
Como vimos en las láminas anteriores, pudimos determinar cómo es el flujo másico en una entrada o una salida en un volumen de control. Ahora, ¿qué le pasa a un sistema interactuante con varias entradas y varias salidas? Para ello, se aplica la conservación de la masa en los sistemas abiertos. Esta enuncia que todas las masas que entran menos todas las masas que salen traen como consecuencia la variación de la masa en el volumen de control. Esta variación pues es la diferencia entre la masa del estado final y la masa en el estado inicial del volumen de control. También se puede determinar a través de una tasa, es decir, los flujos másicos de entrada menos los flujos másicos de salida traen como consecuencia la variación de la masa con respecto al tiempo en el volumen de control. Esta función es bastante compleja de determinar, por lo tanto estaríamos recurriendo a una aproximación bastante fuerte en la cual estaríamos determinando prácticamente esta derivada como una diferencia entre las masas, es decir, la masa final menos la masa inicial sobre el intervalo de tiempo en el cual ocurre el experimento. En este caso, esta conservación de la masa se puede estar aplicando para sistemas de flujo permanente o sistemas de flujo no permanente. Recordarán ustedes que estas son las clasificaciones de los sistemas abiertos. Los sistemas de flujo permanente se caracterizan por el hecho de que la masa que entra es igual a la masa que sale. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos tres flujos de masa, ¿sí? Porque tenemos tres entradas y tenemos un flujo de masa de salida. Por lo tanto, el principio de conservación de la masa o la conservación de la masa tal cual nos dice que el flujo másico 1 más el 2 más el 3 tendría que ser igual al flujo másico 4, ya que el volumen de control no podría estar ganando o perdiendo masa. Para un sistema de flujo no permanente, son sistemas en los cuales la masa sí puede cambiar en el volumen de control. Tenemos un proceso de carga o descarga. En este caso, el flujo másico de entrada menos los flujos másicos de salida darían como consecuencia la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. O la masa de entrada menos la masa de salida tendría como consecuencia la masa en el estado final menos la masa en el estado inicial del volumen de control. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el cual hay un proceso de carga, ¿sí? En este sentido, la expresión para este problema sería prácticamente la masa de entrada, ¿sí? Menos 0, porque no tendríamos masa de salida, sería igual a la diferencia de la masa en el estado final menos la masa en el estado inicial del volumen de control. Como hemos visto anteriormente, los volúmenes de control se caracterizan por el flujo de masa. Sabemos que esta masa puede entrar o salir a través de sus fronteras. Para que ésta pueda estar fluyendo, pues requiere de un trabajo. Este trabajo se le conoce como trabajo de flujo o energía de flujo y es requerido para poder mantener un flujo continuo. Aquí tenemos un sistema el cual cuenta con un volumen de control, ¿sí? Y queremos estar introduciendo esta masa. Para poder introducir esta masa, la hacemos a través de este émbolo imaginario que tendría que estar sufriendo una fuerza, ¿sí? Aplicada de manera perpendicular al área o la sección transversal del émbolo. Esta fuerza entre el área da lugar a la presión, ¿sí? La fuerza entre el área da lugar a la presión y si queremos determinar este trabajo de flujo, pues sería igual a la fuerza por el desplazamiento del émbolo, ¿sí? Si sustituimos a la fuerza como el producto de la presión por el área por la longitud o el desplazamiento da lugar al volumen. En este caso tendríamos que el trabajo de flujo sería igual al producto de la presión por el volumen. Si queremos conocer el trabajo de flujo en unidades específicas o trabajo de flujo específico sería igual al producto de la presión por el volumen específico. Aquí obviamente sus unidades serían kilojoule sobre kilogramo en el sistema internacional o BTU sobre libra masa en el sistema inglés. En la lámina previa hemos podido aprender a determinar el trabajo de flujo y vimos que era bastante relevante para poder permitir que el fluido esté atravesando las fronteras de un volumen de control. Este trabajo de flujo se relaciona con una propiedad termodinámica que hemos visto previamente, que es la entalpía. La entalpía total es igual a la energía interna total más el producto de la presión por el volumen. La presión por volumen hemos visto que es el trabajo de flujo. Así también la entalpía específica es igual a la energía interna específica más el producto de la presión por el volumen específico. Este valor de la presión por el volumen específico es el trabajo de flujo específico, ¿sí? Así también podemos estar determinando los
los cambios en las entalpías, como el cambio en la energía interna, más la presión por el cambio en el volumen específico, más el volumen específico por el cambio en la presión. Aquí tenemos una imagen donde tenemos un volumen de control, queremos estar adicionando esta masa al volumen de control, entonces es importante analizar con qué velocidad y con qué energía potencial está entrando esta masa a nuestro volumen de control. Para ello, ¿sí?, aparece una propiedad que se conoce como la metalpía, que significa más allá de la entalpía. Aquí podrán ver que la expresión para la metalpía va a ser igual a la a la entalpía total más la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? También se puede encontrar una metalpía específica si quitamos la masa, ¿sí? La metalpía específica es igual a la entalpía específica más la energía cinética específica más la energía potencial específica. ¿Por qué es importante la energía cinética y la energía potencial? Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de cómo está saliendo la masa en este volumen de control, ¿sí?, en el cual podrán notar la energía cinética y la energía potencial de esta masa al momento de salir del volumen de control. Obviamente hay una diferencia potencial, la que da origen prácticamente a esta energía cinética y a esta energía potencial de salida, ¿no? Es un ejemplo de la relevancia que tiene la metalpía en la primera ley. Pues con la presentación de la lámina anterior damos por concluida la primera parte relacionada con esta unidad que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Aquí tenemos algunas referencias que nos pueden servir para apoyarnos y poder aclarar algunas dudas. No quiero dejar de agradecerles por su atención y espero me estén acompañando con la segunda parte para esta unidad. Muchas gracias.